agradecemos muchísimo al doctor Rubén Ortega, quien es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hay muchas cosas interesantes acerca de esta percepción de inseguridad que posiciona mejor en 5 municipios de Jalisco. La verdad es que yo he escuchado y de todos, y yo creo que hasta me incluyo también, el hecho de que pues ya no te animas a andar solo o sola a deshoras de la noche, siempre te estás cuidando a ver quién ves o a ver qué raro, hasta a veces raros de más que no son ciertos. ¿Sabes qué? Uh-huh. Ya tenemos aquí al doctor. Ya está el doctor. Sí, pero yo, bueno, nomás rapidísimo les diría algo. He ido a sacar dinero de un cajero que está sobre Rubén Darío, tú lo ubicas ahí muy cerca de Casa Jalisco. Ah, sí. ¿Te da miedo sacar dinero a la noche? Cierto. No, claro, o sea, yo no sé por qué vas en la noche. Bueno, pues porque de repente no traigo gasolina o se me olvida algo y yo, entonces llego ahí y la verdad sí necesito traer de repente efectivo, ¿no? Pero te da miedo y no me había pasado eso y se siente horrible, pero bueno. Bueno, ya está el doctor Rubén Ortega, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Diana y Elsa Marta, porque estos momentos son muy importantes. Y tienen razón, o sea, yo no sé a quién le preguntarían o el mundo de gente a los que le preguntaron en dónde se encontraban o a qué se referían, porque yo día con día veo las noticias, veo las redes, las desapariciones, en el caso de los levantones, los robos en los centros de comida principalmente, y los cajeros automáticos, que son lugares en donde la gente tiene mucho miedo. Entonces, pues esa percepción a mí se me hace muy cuestionable. Uh-huh. Pero bueno, ¿pero coincide, doctor? ¿Perdón? ¿Coincide con las cifras que se dan a conocer? Yo no creo, pero bueno, no sé, el mundo y el universo al que se le preguntó, porque si vemos ellos siguen insistiendo en que han bajado un 25% y hoy dicen bajó más un cuarto en la percepción, y es la misma de cuenta que bajan en cuanto a denuncias, porque no en cuanto a delitos. O sea, ellos mencionan denuncias en la fiscalía y sabemos que la gente pues no va y denuncia. La gente ya no sale en la noche como lo acaban de decir, y antes lo hacíamos, vamos al cajero. Hoy, ¿quién se atreve a ir a un cajero después de las 10 de la noche, no? uh-huh. ¿Quién se atreve simplemente a andar en la calle? Pues ya ni de la mano se puede, pero con tu pareja paseando, porque le tienes miedo no solamente a los ladrones, le tienes miedo a la policía que te puede extorsionar, le tienes temor a estos grupos que han levantado a tantas jóvenes, le tienes temor a la delincuencia. Yo dudo, desde mi punto de vista, y a lo mejor pues no le va a parecer como nunca le parece al gobernador, pero es que hizo el INEGI, pues yo no sé, ese universo, ¿a quién le pregunta? Si nosotros hacemos un ejercicio ahorita de 10 personas, les aseguro que el 8 se sienten inseguras, y entonces casi el 80% de las personas nos sentimos inseguros en la zona metropolitana. ¿Quién se siente inseguro? ¿Quién se siente seguro en Tonalá? Ni los policías. ¿Quién se siente seguro en Tlaquepaque? Pues les tiran de disparos a los regidores. Imagínense, o sea, todos estos datos a veces pues provocan este tipo de sarcasmo, porque en realidad a quién quieren engañar, ¿no? Yo creo que con este gobierno, la pandemia y todo junto, ha sido el peor gobierno en tratándose de seguridad. Doctor, pero por ejemplo, ahí no hablan, por ejemplo, de que por la pandemia, pues mucha gente no salió, ¿no? Claro. O no ha salido.
Entonces, pues lógico que bajan los índices delictivos, ¿no? Porque pues, o también yo creo que ellos también les tienen un poco de miedo a que se contagien, a los amantes de lo ajeno. Y por otro lado, pues seguimos teniendo los desaparecidos, pero a cada orden del día. Con las cifras que nos acaban de dar, de que en Jalisco hay menos fosas clandestinas. Fíjense cómo nos manejan la información. En Jalisco tenemos menos fosas clandestinas. Sí, pero no nos dicen que en esas menos fosas clandestinas parecen panteones particulares de la delincuencia, porque resulta que hay más enterrados que en cualquier otra parte de México, en esas pocas fosas. Entonces, es la contabilidad engañosa con la que nos quieren vender una supuesta buena forma de gobernar, ¿no? Vamos bien. Claro, y en el caso de Zapopan, doctor, quien sí festejó sus cifras, pues fue el propio alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, porque hablan de que bajó de 70.8 a 58.4. ¿Usted cree que así haya sido? Zapopan paró totalmente en lo que es la vida cotidiana, ¿no? De hecho, cerró cines, se puso más las pilas en cerrar casinos, en cerrar un sinnúmero de comercios. Y en este caso, pues hubo menos movimiento de gente, pero vámonos a las colonias como Valle de los Molinos, vámonos a Ocotán y a este tipo de lugares a ver cuánto nos da la percepción de inseguridad. Sí, entonces quiere decir que en el caso de Zapopan, que sí se ve una disminución considerable, es más bien por la pandemia, por estas restricciones que en sí hizo el municipio, más no por la estrategia que esté implementando el comisario Roberto Alarcón. No, porque es el mismo comisario y no le puede resultar con magia, ¿no? Dicen que el que tiene magia no tendría trucos, pero por este caso son puros trucos de contabilidad. Y luego nos entrevistamos que por qué nos reímos. Oiga, a ver, bueno, ellos dicen 40% menos en robos totales y 50% menos en robo de vehículos particulares. Así se las gastan. Sí, o sea que quiere decir que entonces en los robos que no son particulares les están robando entonces a los camiones públicos, ¿o qué? Porque pues incluso el transporte que se denomina público pues es de un particular, a final de cuentas. O sea, les están robando en donde sí son propietarios del Estado. Pero solo se ponen entrampados, ¿no? Pues cuánta gente no sacamos los vehículos en todo este tiempo. O sea, no, hay una inactividad en la noche, hay una inactividad en el día. Nada más pongamos un ejemplo muy claro. ¿Cuántas señoras no salen a llevar a sus hijos a las escuelas? Y en este caso eran muy vulnerables para robarles con violencia o sin violencia los vehículos. Entonces es obvio que esa inacción, esa inactividad de todo este tipo de cosas, pues bajan los números, pero la incidencia ahí se encuentra. Claro. Y la delincuencia, ¿de dónde más va a vivir si no es robando? Y en cuanto a la cuestión de robos en general, pues nosotros hemos sabido cómo tienes que hacer fila en la fiscalía para presentar una denuncia. De verdad, la gente a la que le roban una batería, etcétera, etcétera, algo que no ocupe, que no sabe que sabe que no va a recuperar, ni siquiera va y pierde el tiempo. Se ha perdido la credibilidad. Claro. Doctor, y en este caso, ¿cómo podríamos explicar la diferencia de que Zapopan supuestamente bajó la incidencia delictiva? Ya nos explicó relacionado con el tema de pandemia, ¿no? Pero ¿cómo podemos explicar Guadalajara y Tonalá, que representan, de acuerdo a esta encuesta, los territorios con mayor percepción de inseguridad? Sí, rebasan los 80, o sea, imagínense nada más un 20% que se sienta seguro.
y esto... O sea, 8 de cada 10. Sí, así es, 8 de cada 10 se sienten inseguros, pero ¿por qué? Pues todos. Pues casi todos, casi todos, pero ¿cómo es que se logra ese? Ajá. ¿Esos 20 qué? Casa, ¿no? El otro 20% seguramente son señores que no salen de casa o personas que realmente ya no están en una actividad en la calle, o jóvenes que realmente no sienten el peligro, ¿no? Sí. Porque hay jóvenes que no sienten inseguridad, así como hay jóvenes muy perceptivos de que están en peligro. Y la cuestión con Zapopan, pues, es el universo. Yo ya ubiqué ahorita lo que son las colonias que pudiéramos ir viendo por ese tipo de puntos, por el tamaño de Zapopan, y nos daríamos cuenta que ese 50 aparente por ciento o 40% que abajo se refleja precisamente en la inactividad comercial, mercantil que existe en Zapopan, empresarial y todo lo que tiene esta actividad, ¿no? De diversión, de ir a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Nada más decimos si coincide. A los cines que cerraron, obviamente, pero ¿cuánta gente puede ir? El 30%. Ah, pues 70% no va. Entonces, en relación con ello, esas personas ahorita ni siquiera pudieron ser en un momento determinado llamadas a que con una percepción clara de inseguridad no lo digan, puesto que están en casa. Y si se fijan, hay un dato muy claro. El lugar más seguro para todos es la casa. ¿Es dónde? La casa. Ah, no, pues. La casa. No, ya sería el colmo que ni en la casa. No, pues hay, parece que nos tienen enjaulados, o nosotros solos nos hemos enjaulado. Sí. Veamos la mayoría de casas populares, no las de cotos, pero incluso los cotos pues está cerrado para que no transite al público. Las calles no son públicas, son de los condóminos en un momento determinado, y solo ellos pueden transitar. Y en el caso de estos lugares que están abiertos a lo que debe de ser, porque las calles deben de ser públicas, la gente sí tiene todo este sentido de inseguridad, pero las casas están enjauladas, sí, ¿no? Los negocios están enjaulados. Oiga, licenciado, doctor Rubén Ortega, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. A ver, díganos, pero los robos que se ven últimamente, por ejemplo, de automóviles, pues son con violencia. O sea, o me das las llaves, o si no, te quitan la vida. Así es, y ha aumentado la violencia en los robos, y veamos a la mayoría de gente en Jalisco, y sobre todo en la zona metropolitana, se va a escuchar mal, ¿no? Pero el descuartizadero que hay, sí. O sea, ¿quién va a hacer sentir una percepción de seguridad? Siendo sinceros, a nadie. Sí. En este caso, usted lo mencionaba, este tema, las fosas. Usted que ha estado estudiando este fenómeno en los últimos años, ¿considera que sí hay un mismo patrón en cada una de las fosas? ¿Sí se las podríamos atribuir a un mismo grupo delictivo? Yo creo que a distintas células de distintos grupos delictivos, porque no todas son iguales, pero si analizamos el modus operandi de lo que están realizando en este tipo de fosas con muchos cadáveres, son muy distintas, y da pena como Estado que circulen con tantas bolsas, que haya tantos cuerpos, que haya tantos desmembrados en un solo lugar. Realmente se han convertido en Jalisco no hay fosas clandestinas, porque cuando lo cubrimos de esa forma de una fosa clandestina, es un lugar con 2 o 3 cuerpos, pero en Jalisco han sacado 50 cuerpos, sí, en una sola casas que han utilizado como pequeños partenones, pues realmente 15 muertos, imaginen. O sea,
se ven células diferentes con pero un soprande muy soprande muy parecido, como pero que están jugando al terror. Pero la responsabilidad, ¿en quién recae primero? ¿En la policía municipal que no patrulla? Primero, ya fue rebasada la policía preventiva, porque no previene nada. Todas esas muertes, ya falló la preventiva, falló la policía de contención, porque no han podido contener este fenómeno. Ha fallado la policía de investigación, porque no tenemos un 60% de impunidad, tenemos como un 99% de impunidad, sí, que prácticamente no, pues todos. Yo ya digo que esto es una inmunidad, o sea, ya los delitos y los delincuentes son inmunes al Estado y a la pena, o sea, ya ni siquiera hablamos de impunidad, hablamos de una inmunidad con la que se transitan, entierran en donde se les place a la gente, inclusive en una cultura en donde la muerte o los muertos tenemos una forma muy diferente de verla que otros países. Inclusive recordemos que este tipo de personas incluso han creado una santa, ¿no? Una santa de la muerte. Y sí, entonces se están perdiendo incluso los valores de la norma moral, y estamos cayendo en una subcultura de la muerte dentro de nuestro propio país, ya no digamos en otro país como las pandillas estadounidenses. Sí, sí. Oiga, doctor Rubén Ortega, pero me llama la atención, volvemos a esta encuesta que hicieron. Sí. Pues el INEGI, no sé dónde, ¿verdad? O cuándo, en qué momento lo han de haber hecho. ¿A ustedes le preguntaron? A mí no, a mí nunca me han preguntado, fíjese, me gustaría contestarles, pero a mí tampoco me han preguntado. No, ¿a usted, doctor? No, o sea, y yo creo que... No, pues ni aparece su municipio. Yo creo que somos personas a las que deberían de preguntarles, ¿no? Claro, pero a ver, dígame usted, con tanta cambiadera que hacen de los directores de seguridad, o sea, ¿eso qué demuestra? ¿Que están bien? ¿Que van bien? ¿O qué debemos de pensar? No, imagínense Tonalá con cuántos directores... ¿Cinco? A la fecha. ¿Qué nos están diciendo? Que ninguno da el perfil para poder dirigir un cuerpo policial como es el de Tonalá. Imaginen los otros lugares, ¿no? Entonces Zapopan pues es un punto y aparte por el poder económico, el tipo de personas que ahí habitan en ciertas partes y el número de policías, lo que le han invertido en seguridad. Por eso mantienen a un mismo director, pero hacemos el cotejo con este municipio o hacemos el cotejo con Tlaquepaque, hacemos el cotejo de dónde han matado más policías y nos resulta Tonalá. O sea, tenemos que estudiar y analizar este fenómeno que con las distintas aristas, no en un solo sentido, con algunos solos elementos o indicadores. Bueno, pero pues muy 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 inteligentes, ¿no, doctor? Que o sea, que no, promediaron, que me engañan. Pues y luego promediaron todos los municipios, ¿no? Sí, o sea, ahí es cuando entra. Pero que nos maicearon al INEGI, porque pues hasta donde me quedé el INEGI era respetable. Como todas las instituciones fuera del poder ejecutivo, judicial y ejecutivo, que en un momento determinado se crearon como organismos autónomos, independientes, han perdido esa credibilidad. Y si no, díganme, el INE, ¿cómo ha perdido su credibilidad? No, pues hasta el ejército. Exacto, hasta el ejército. Tenemos, exacto. ¿Se acuerdan que hace años yo decía, y el día que el ejército se contamine, ¿a quién vamos a acudir? Y la vida, el tiempo nos dio la razón. ¿Quiénes están juzgando al secretario de Felipe Calderón de Seguridad Pública? Estados Unidos, o sea, el policía del mundo.
¿quién está juzgando al general Cienfuegos? Estados Unidos. O sea, es increíble lo que ha pasado en México, que nuestras instituciones pues sí se fueron al diablo. Sí. Oiga, doctor, y luego hasta se enferma de COVID Ricardo Sánchez Berumen, el coordinador de seguridad. Ya le pegó también el bicho. Oigan, y quiere decir que no es tan seguro ni tiene estrategia de seguridad, ¿no? No mantiene ni una seguridad hacia alrededor. Y está joven. Y está joven. Sí, pero además, ¿dónde está la Policía Metropolitana? ¿No nos prometieron hace cuánto? Unos meses, ¿no? Sí, que ya ahora sí iba en serio y que iban a tener los... Ni siquiera hemos visto qué está haciendo el grupo élite, doctor. ¿Dónde están? O sea, no nos han dado otra vez ninguna cuestión que hayan resuelto de impacto sobre un fenómeno criminal, y nos la presumieron este muchacho, ¿no? Sí, este joven. Nos la presumió, y miren, a la fecha, pues yo creo que hay que mandarlo cuidar con su mamá. Está muy joven. Doctor Rubén Ortega, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, como siempre es un gusto y un placer platicar con usted. Bueno, ahora fue una charla muy amena. Doctor. Perdimos la seriedad. Oh, doctor, pues es que no nos queda otra. De verdad. No nos queda más. Ya no sabemos cómo abordar este tema con tanto cinismo que nos tratan de pintar buenas cifras y atentan contra nuestra inteligencia. Así es. Doctor Rubén Ortega, muchísimas gracias. Un abrazo grande y igualmente. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.